Bueno, muy buenas tardes, Mari Pupeñí, Pulañán. Hoy nos estamos reunidos en esta oportunidad para conmemorar el Día de la Educación Rural. Como ustedes sabrán, la carrera Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche es una de las carreras que tiene mayor vocación aquí en la región en torno al trabajo realizado con escuelas que están instaladas, ubicadas en territorio mapuche, en comunidades donde por excelencia debemos trabajar todas las asignaturas curriculares en conjunto con lo que es lengua y cultura mapuche. Por esas razones que queremos en este caso saludar a todas las personas que trabajan en la educación rural y también a cada uno y a cada una de estudiantes que durante los últimos años no solamente han realizado prácticas en la escuela rural, sino que también el día de hoy se encuentran trabajando en estos contextos. Así que en este día tan especial queremos enviar un saludo a todas las personas que ojalá puedan continuar con ese compromiso, con esa vocación de mejorar la calidad de la educación en estos contextos rurales y principalmente para que todo lo que es la lengua, cultura de las comunidades de origen de estos niños y niñas se mantenga viva, se revitalice, se recupere y se pueda expresar con la mayor fuerza posible. Así que Gabriel Pozo Menares, actual jefe de carrera de Pedagogía Básica Intercultural, envía este saludo y también le damos paso a Yesenia Jara, quien como representante de estudiantes también les entregará un saludo el día de hoy. Mari con Fulamien, tal como decía el Lamien Gabriel Pozo, hoy día es un día muy importante para nosotros como carrera, como también para todos los profesores que trabajan en un ámbito rural, ya que no solamente es acudir a necesidades que hay en la ruralidad, sino que también apoyar a los estudiantes en el sentido de su cultura y aspectos importantes que tienen ellos. Por eso queríamos saludarlos a todos, a todas, en este día especial. Feichismu. Peucayal y que disfruten este día que Educación Rural sabemos que es uno de los pocos espacios donde lamentablemente no se han podido desarrollar estas clases de manera a distancia, online, pero sabemos que la creatividad del mundo rural siempre ha estado de mantener contacto con sus estudiantes, de seguir trabajando de manera cara a cara, así que también un saludo especial por toda esa enorme labor presencial que hasta el día de hoy han tenido que realizar, producto de la falta de conectividad en esos espacios rurales. Así que, Peucayal y que sea un bonito día para todas ustedes y todos ustedes.